En el programa anterior tuvimos la oportunidad de aprender sobre la segunda fiesta ordenada por el Padre, la fiesta de pan sin levadura. Y hoy estamos listos para continuar con la tercera de las 7 fiestas ordenadas, la fiesta de primeros frutos o Yom HaBikurim. Bienvenidos. Bueno, nos conectamos con Liliana Hunter hasta Florida. ¿Cómo estás, Liliana? Bueno, muy bien. Un saludo muy cariñoso para todos. Hoy tenemos muchas cosas que aprender. Así es. Liliana, ¿en qué consiste la fiesta de primeros frutos? Bueno, hoy vamos a entrar en la tercera fiesta ordenada por el Eterno. Recordemos que la primera que estudiamos fue la fiesta de Pesach o Pascua. Estudiamos Hanmatzot o pan sin levadura. Y hoy vamos a ver Yom HaBikurim, que sería la fiesta de los primeros frutos, o también llamada la fiesta de las primicias. Esta es una fiesta que es muy, muy importante de entender porque es la fiesta donde Yeshua resucita. O sea, aquí vamos a encontrar una conexión muy interesante entre dos eventos que nosotros tenemos que conectar de manera especial cuando reconocemos nuestra identidad como pueblo del Eterno. Fíjense que nosotros siempre leímos en Juan 20:17 que cuando María Magdalena llegó a la tumba a la madrugada, él se encontró con Yeshua resucitado y cuando lo fue a tocar, Yeshua le dijo, no me toques porque no he subido al Padre. Yo espero que hoy, al estudiar la fiesta de primeros frutos, entendamos esas palabras, porque estoy segura que muchos de los que me están escuchando jamás entendieron cómo que no he subido al Padre, o sea, cuándo iba a subir al Padre y cuándo lo podían volver a tocar. ¿Por qué no lo podían tocar en ese momento en el que se encuentra María Magdalena con Yeshua? Así que entremos en esta tercera fiesta, vamos a estudiarla y vamos a aprender que también está relacionada con la salida de Egipto. Hemos aprendido que para salir de Egipto, el pueblo tuvo que primero sacrificar el cordero, poner la sangre del cordero en el dintel de la puerta. De esa misma noche, preparar los panes sin levadura, como vimos en el programa pasado, prepararse para salir deprisa para el desierto con rumbo a la tierra prometida. Yo quiero que ustedes tengan muy presente en su mente como ese momento, esos 3 primeros días, desde ese día 14 de Pesach hasta la salida ya al desierto y la llegada al Mar Rojo, que es cuando se cumplen 3 días desde el día de Pesach. Pero vamos a aprender para que ustedes puedan ver todo el contexto. ¿Cuál es la ordenanza? ¿Cuál es el mandamiento? ¿Qué les ordenó a la salida de Egipto el Eterno? Dice la palabra, dice, habló el Eterno a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. El sacerdote mecerá la gavilla delante de Yahweh para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Pongan atención a esta palabra, porque nos dice que es primeros frutos, es el día siguiente del día de reposo. Es decir, el día de reposo, ¿qué día es? El Shabbat. ¿Cuál es el día siguiente al día de reposo? Es el primer día de la semana, el que nosotros hoy conocemos como domingo. En esta época, pues no se llamaba domingo, pero nosotros lo conocemos como domingo, el primer día de la semana. Sigue diciendo el mandamiento. El día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de 1 año sin defecto en holocausto al Eterno.
Su ofrenda será de 2/10 de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida al Eterno en olor gratísimo. Y su libación será de vino, la cuarta parte de un hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Y termina la ordenanza con una advertencia que nos hizo el Padre en las dos primeras fiestas, que esa fiesta la tendríamos que celebrar por estatuto perpetuo donde quiera que habitéis. Es decir, no solamente porque estuviéramos en Israel, sino en cualquier parte del mundo, teníamos que celebrar esta fiesta. Así que empecemos a entender esto muy importante. Esta fiesta es ordenada en Levítico 23 del 9 al 14. Pero la fiesta, la ordenanza de la fiesta comienza diciendo que se va a cumplir desde el día en que entren a la tierra prometida. ¿En qué consiste? Se lo voy a poner en mis propias palabras para que sea más fácil de entender el mandamiento. El Eterno está diciendo, yo lo voy a llevar, recuerden, él sacó el pueblo de Egipto, lo lleva a través del desierto, y cuando le dice, el día que ya entren ustedes a la tierra prometida y empiecen a sembrar ya sus cosechas, porque ya es la tierra de ustedes ya van a ser dueños de esa tierra, entonces en ese día especial, en la semana del Pesach, el día, al terminar el día de reposo, al terminar el Shabbat, y ustedes traerán una gavilla de los primeros frutos. Es decir, hasta ahí, digamos que uno pareciera que no lo ve relacionado con Yeshua, sino con los primeros frutos. Trae los primeros frutos y los presenta. ¿Qué sucedía en el templo? En el templo, recuerden que desde el desierto ellos ya llevan el tabernáculo, y cuando ellos ya entran a la tierra prometida, allí mismo el sumo sacerdote va a mecer la gavilla delante del Eterno en la mañana del día de primeros frutos. Muy importante recordar, porque esto lleva muchas veces a confusión. Muy importante recordar que los días bíblicos, los días de acuerdo a las escrituras, comienzan al caer el sol. Recuerden, siempre al caer el sol comienza un día. Así que cuando termina el Shabbat, comienza el primer día de la semana. Ese ya es el día de primeros frutos del Shabbat de la misma semana de Pesach. Y en la mañana de ese día domingo, el sumo sacerdote se presentaba delante del Eterno con todos los primeros frutos de la siega. Las personas habían traído esa primicia delante del Eterno y la tenían que traer por estatuto perpetuo. Ahora, pero ¿qué pasó cuando el pueblo estaba saliendo de Egipto, que todavía no estaban en la tierra prometida? Fíjense que si ustedes leen atentamente el Éxodo, ustedes van a notar que desde el día 14 que sacrificaron el cordero y el día 14 en la noche que comenzaba el 15 lo comieron, ellos salieron y 3 días y 3 noches después exactamente ellos estaban pasando el Mar Rojo. Esto, ¿por qué es importante recordarlo? Porque la conexión con Yeshua en aquel tiempo comienza en ese momento. Cuando el pueblo fue a pasar el Mar Rojo, recuerden que Faraón venía detrás del pueblo, ellos tenían el mar delante de sus ojos. ¿Qué podían hacer? Ellos clamaron al Eterno y el Eterno les dijo, no clamen a mí, marchen, entren allí, y las aguas empezaron a abrirse. Cuando las aguas empezaron a abrirse, Moisés les dice, he ahí la salvación de ustedes. La salvación es la palabra Yeshua, es decir, es como
como que anticipada y proféticamente Moisés les dijo, he ahí a Yeshua. En ese momento, eso lo entendemos cuando sabemos del nombre hebreo de Jesús, que es Yeshua, porque Yeshua es la palabra salvación. Así que cuando ya el pueblo entra en la tierra prometida y comienza esta presentación de los primeros frutos, nosotros vamos a seguir adelantando la historia hasta el tiempo de Yeshua. ¿Qué pasó? Yeshua se ofreció a sí mismo como primicia. Él se ofreció como primicia, mientras el sumo sacerdote entraba a presentar la gavilla de los primeros frutos. Recuerden, la gente se los traía, él los mecía delante del Eterno y presentaba los primeros frutos. Yeshua había subido al Padre a presentarle su propia cosecha, digamos, sus primeros frutos. ¿Por qué lo sabemos? Vamos a 1 Corintios 15:20. Vamos a verlo en la Escritura. Cuando nos dice, Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque sabemos que Yeshua se presentó como la primicia. Es la conexión que existe con la fiesta. Les dije al principio, ¿recuerdan esas palabras de María Magdalena que cuando vio a Yeshua, que Yeshua le dijo, no me toques, que no he subido al Padre? Si ustedes siguen leyendo en la Escritura, ustedes van a encontrar que en la noche ya Yeshua se encuentra con los discípulos y les dice que lo toquen, que inclusive que toquen las heridas que él tiene en sus manos. ¿Por qué? ¿Por qué en la mañana no lo podían tocar? Porque todavía no había subido al Padre, mientras el sumo sacerdote se presentaba delante del Padre con la gavilla física. Yeshua subió hasta la presencia del Padre. Recuerden que Él es la imagen visible de Elohim, Él es Dios. Él subió y presentó su propia sangre, su sacrificio. Lo presentó delante del Eterno por nosotros y regresó. Y regresó porque nosotros podemos saber qué pasó el resto de día en este día tan importante de resurrección. Ahora, fíjense. Cuando nosotros encontramos que en la salida de Egipto corresponde literalmente al día del paso por el Mar Rojo, nosotros encontramos ahí lo que realmente significa la salvación. ¿Qué pasó ese día en el cruce del Mar Rojo? Que las aguas se abrieron para que pasara el pueblo, pero una vez que pasó el pueblo, las aguas se cerraron y los ejércitos de Faraón murieron. Es decir, fueron salvos de la esclavitud, porque al terminar con la vida de todo el ejército de Faraón, el pueblo de Israel empezaba su caminar por el desierto, ahora como un pueblo libre. Cuando nosotros salimos del mundo, cuando nosotros conocemos a Yeshua y vemos la salvación, como les dijo Moisés, ve la salvación que el Eterno hará por vosotros. Cuando nosotros vemos a Yeshua, que es nuestra salvación, él nos rescata de la esclavitud del pecado y de la esclavitud de Satanás. Por eso esto es el Pesaj en general. Toda la celebración de Pascua, de la muerte del Cordero, panes sin levadura y primeros frutos, también se llama en general la fiesta de Pesaj o Pascua. Es decir, el Pesaj propiamente es el Cordero, pero toda la fiesta en general también se le da el nombre de Pesaj o Pascua. Ahí es donde nosotros entendemos que somos libres de la esclavitud del pecado, libres de la esclavitud de Satanás, que sería como el que corresponde a la figura de Faraón. Una vez que nosotros
hemos pasado por la sangre del cordero, hemos sacado con la levadura el pecado de nuestra vida. Y en primeros frutos, ya Yeshua se presentó resucitado. Él nos da a nosotros la posibilidad de ser una nueva creación. Nosotros somos unas nuevas criaturas porque Él pagó el precio de la muerte por el pecado. Recuerden, la paga del pecado es muerte. Él murió en el lugar nuestro y al resucitar y presentar esos primeros frutos, Él presentó, digamos, los primeros que creyeron en Él, como ese principio de todo este plan del que nosotros somos parte. Tenemos que entender que entonces que en esta fiesta de primeros frutos, Yeshua resucitó. Es un día absolutamente glorioso. Es un día que nadie ha podido negar, ni siquiera los que no creen en el Eterno, los que no creen en Yeshua, nunca han podido demostrar que Yeshua se hubiera quedado en la tumba. Yeshua resucitó. Y si Yeshua resucitó, esa es la base de nuestra fe, que nosotros tenemos esa posibilidad en nuestra vida. Él resucitó y se presentó a sí mismo como primicia de la cosecha. Tenemos que entender a lo largo de las escrituras lo siguiente. Yeshua es la palabra primicia está relacionada con la palabra primogénito, como lo primero. La palabra primicia es lo primero. La fiesta se llama primero frutos o Yom HaBikurim. Los primeros frutos, la primicia, lo primogénito. ¿Qué encontramos nosotros en las escrituras? Que Yeshua es el primogénito de Miriam en Mateo 1, 23, 25. Que Yeshua es el primogénito del Padre, Hebreos 1:6. Que Yeshua es el primogénito de toda la creación, eso lo encontramos en Colosenses 1:15. Que Yeshua es el primogénito de entre los muertos, Apocalipsis 1:5. Fíjense, aquí hago un paréntesis y les explico algo que es muy importante. Muchos dicen, no, pero antes de Yeshua, él había resucitado a Lázaro. Encontramos inclusive en el Tanakh o en los profetas, encontramos resurrecciones. ¿Por qué dice la palabra que él es el primogénito de entre los muertos? Porque por ejemplo, Yeshua resucitó a Lázaro, pero Lázaro volvió a morir. Lázaro murió. Todos tenemos que morir porque así lo determina la misma palabra, que nosotros moriremos una sola vez y después el juicio. Yeshua es el único que murió, resucitó y vive para siempre. Él está a la derecha del Padre, por eso es el primogénito de entre los muertos. Yeshua es el primogénito de entre muchos hermanos, nos dice Romanos 8:29. Yeshua es la primicia de los resucitados, primera de Corintios 15, 20 y 23. Yeshua es el principio de la creación de Yahweh, nos lo dice Apocalipsis 3:14. Yeshua es el preeminente, nos dice Colosenses 1:18. Entonces, Yeshua como primicia, se presenta delante del Padre en ese día. Las mujeres lo encuentran resucitado a la madrugada de ese primer día de la semana, porque la fiesta es ordenada para el día después del Shabbat. Pero recuerden, él no ha subido al Padre, pero cuando él sube al tiempo que el sumo sacerdote presenta la gavilla, él nos de una vez y para siempre nos hace a nosotros la redención completa. ¿Cómo se celebraba entonces la fiesta? Resumámoslo. Cuando la cebada y el trigo estaban listos, se tomaba la gavilla de la cosecha, se llevaba delante del sacerdote, el sacerdote la mecía
el día después del Shabbat. Yeshua vino, le habló a todos, él recogió todos los primeros, esos primeros frutos, esos primeros discípulos que creyeron en él, toda la gente que creyó en él, que le entregó su vida, que salió del pecado, y él presentó esa gavilla de primeros frutos, un cumplimiento perfecto de la fiesta que había sido ordenada. Bien, Liliana, en Juan 11:25, Yeshua dijo, yo soy la resurrección y la vida. ¿Cómo cumplió Jesús esta fiesta de primeros frutos? Cuando él dice, yo soy la resurrección y la vida, nos está hablando precisamente de esa vida nueva. Si nosotros conectamos todo esto que hemos aprendido hoy, nosotros vemos que digamos que el pueblo de Israel casi que resucitó una vez que pasó el Mar Rojo. ¿Por qué? Porque estaba al frente del mar y atrás el ejército que los iba a aniquilar. Así que se abrió un camino para una vida nueva. También a nosotros, Yeshua resucitado, nos abre ese camino para esa vida nueva. Primera de Corintios 15:20 lo afirma. Yeshua ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Es decir, esa resurrección de Yeshua es la que completa el círculo que se había guardado durante las fiestas. En Pesach, Yeshua cubrió nuestro pecado, pagó el precio por el pecado. Él se presenta ahora como ofrenda y empieza un tiempo de preparación hasta la hasta la siguiente fiesta, que es la fiesta de Pentecostés, donde va a ser puesto la Torá la Torá en nuestros corazones a través de la acción del Espíritu Santo. Así que nosotros vemos un plan absolutamente perfecto. Vemos a Yeshua, que es la primicia, presentándose, abriéndonos el camino a una nueva vida. Todo el que se acerca a Yeshua, todo el que le entrega su vida a Jesús, sale inmediatamente hacia la posibilidad de una vida completamente nueva, completamente bendecida. Bien, ¿la resurrección tenía que ser exactamente en los primeros frutos en esta fiesta? Tenía que ser en esta fiesta, porque además recuerde que se tenían que cumplir, él mismo nos había dado el tiempo que iba a haber en ese año en especial entre la muerte y la resurrección. Fíjense, Yeshua nos dijo que se iba a cumplir la misma señal de Jonás. 3 noches y 3 días él iba a estar en el sepulcro y al tercer día él resucitaría. O sea que Yeshua nos habló literalmente de 72 horas que iba a estar en la tumba, 3 noches completas, 3 días completos. Si nosotros nos hacemos la cuenta, Yeshua murió a la mitad de la semana. Yeshua murió el miércoles a la mitad de la semana y murió a las 3 de la tarde, fue sepultado inmediatamente, así que al comenzar el día 15, el miércoles en la noche, fue la primera noche que él estuvo en la tumba. El jueves por la noche, la segunda noche, el viernes por la noche, la tercera noche, eran 3 noches, eran también 3 días. Todo el día jueves, todo el día viernes, todo el día sábado. Cuando terminó el Shabbat, que comienza la fiesta de primeros frutos, al caer el sol, ahí es cuando ahí fue cuando Yeshua resucitó. Así que esa señal que él había dado solo se iba a cumplir en ese año en especial, en que las fiestas caían en esos días exactos. ¿Por qué no dio esas horas especiales, 72 horas exactas? ¿Por qué no dio para ser cumplida en la fiesta? Porque el Eterno quería que nosotros confirmáramos a través de esos eventos extraordinarios que la palabra del Eterno es para siempre, que se cumple, que no hay ningún error.
nosotros podemos dar fe de que Yeshua es el verdadero Dios, el que vino y dio la vida por nosotros. Así que cuando nosotros entendemos y cuando nosotros estemos estudiando, que lo vamos a ver en el próximo programa, vamos a ver qué pasó en ese día de resurrección, porque hasta ahora quería que ustedes vieran la parte de Yeshua en relación al cumplimiento del templo. En el próximo programa que veamos la interacción de Yeshua con los discípulos, sus palabras, lo que hizo Yeshua resucitado, lo vamos a entender muchísimo mejor. Vamos a ver cómo tenemos nosotros un Elohim perfecto, un Dios perfecto que hace su palabra con una exactitud que definitivamente tiene que fortalecer nuestra fe. Nosotros hemos creído en un Dios vivo, verdadero, que conecta las escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis sin problema. Y como hemos venido estudiando en las 7 fiestas, nosotros sabemos que cada una tenía que ser cumplida por Yeshua. Como hablamos del Shabbat hace un momento, ¿por qué podemos decir que Yeshua no resucitó en Shabbat, sino en la fiesta de primeros frutos? Porque el Shabbat es un anticipo profético del milenio. El Shabbat es un día de reposo. La fiesta de primeros frutos es un día de redención y de salvación. Muy bien, Liliana, se nos terminó el tiempo. Muchas gracias, bendiciones. Bendiciones para todos, el Eterno los bendiga. Nos vemos la próxima semana con la ayuda del Padre. Shalom. En nuestro próximo programa veremos cómo fue el encuentro de Yeshua resucitado con sus discípulos. Una revelación que no te puedes perder. Shalom.